¿Qué hay, mi gente? Hoy les voy a contar una historia 100% real sobre un taíno que vivió aquí mismo, justo en esta tierra llamada hoy La Hispaniola. Es tan fascinante que incluso tengo aquí un árbol de níspero. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con Colón. Y es que cuando vinieron a conquistar América, sembraron algunos ejemplares de este árbol en el Santo Cerro, allá en La Vega. Entonces, esto tiene mucha importancia para lo que vamos a comentar hoy. Bien, porque es prácticamente un punto de partida para esa historia. Bien, el personaje que vamos a conocer hoy es uno llamado Enriquillo. Así es. Enriquillo era un sobrino de Anacaona, que vivía allá en Jaragua, en el cacicazgo llamado Jaragua. Pertenecía a una familia de los que prácticamente eran los que controlaban esa zona. Eran como decir los síndicos o los presidentes de ese lugar específico llamado Jaragua. Jaragua era esa porción de tierra en la isla de La Hispaniola que tenía ese nombre. Era un pedazo grandísimo. Recuerden que la República Dominicana, bueno, la isla de La Hispaniola estaba dividida en 5 cacicazgos. Ellos estaban en el de Jaragua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los colonizadores, vienen a cristianizar a los taínos, a enseñarles sus costumbres, a esclavizarlos, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Él, cuando vinieron a colonizarnos, era pequeñito. Entonces, ¿qué hicieron los españoles o los colonizadores de esa época? Pues a todo lo que les oponían, a lo que tenían resistencia hacia esa nueva civilización que había venido, los liquidaban. Entonces, a los que eran más sumisos o los que prácticamente no podían defenderse, ¿qué pasaba? Pues los cristianizaban, los enseñaban a leer, a escribir. Y a él incluso lo bautizaron con el nombre de Enriquillo. Él tenía otro nombre, pero te lo voy a dejar para que tú investigues. Entonces, él, como era parte de los que comandaban a su pueblo, tenía muchos seguidores taínos. Y como era influyente entre ellos, los españoles lo trataban mejor. Incluso le otorgaron un caballo, que en ese tiempo los caballos eran solamente como para los nobles o la realeza. Y así es, le dieron un caballo a él para que andara a sus tierras, grandes parcelas mucho más gigantescas que esta en la que estamos. Pero era para mantenerlo ahí. Como vamos a tenerlo aquí, como él tiene mucha influencia, vamos a darle un poco una mejor vida que al resto. Porque el resto de los taínos, para que la redundancia, tenían que sembrar las tierras. Eran como las máquinas que tenían los españoles para hacerlos ricos. Así es, mi gente. Entonces, como estaba al frente Enriquillo, a que ellos mismos bautizaron como Enriquillo, los taínos estaban más sumisos y trabajaban un poquito más conforme porque por lo menos tenían a alguien que era de su misma raza. Pero, ¿qué pasa? En un momento de la historia, cuando ya él se había casado, cuando Enriquillo se había casado, uno de los españoles quiso propasarse con él. Con la esposa de él. Entonces, evidentemente, ella se lo iba a decir a él. A él ver que lo irrespetaron, fue a quejarse a los que sabían, a los que estaban como en el poder en las oficinas españolas, aquí en esta isla. Pero adivinen, no le hicieron caso. Entonces, ¿qué hizo? Indignado, se fue a otro lugar a quejarse también con otros españoles. Tampoco le hicieron caso. Incluso fue a Santo Domingo, eso está muy lejos de Jaragua. Supongo yo que ya era que estaba en esa zona de ahí. Pero nada, lo que hay es que fue a Santo Domingo a quejarse, pero tampoco le hicieron caso.
¿Qué pasa? Esto fue hiperactivo que sucediera, fue para la historia de los taínos, a lo mejor fue conveniente que hubiera pasado esto, porque lo hizo despertar. Él dijo, pero espere, ¿no se supone que yo pertenecía de algún modo a la realeza? Pues no, Enriquillo simplemente era un peón más. Era una herramienta que estaban utilizando los españoles en ese entonces. Inocentemente él estaba haciendo su trabajo, bueno, lo trataban bien, pero era porque pertenecía ya a un linaje poderoso, que ya eran líderes. Entonces, como eran líderes, los españoles eran astutos. Vamos a mantenerlo ahí, vamos a darle una mejor vida, que dirija a un grupo de taínos, que eran los esclavos en ese tiempo, para los españoles. Era como tener esclavos, pero sin cadenas. Y entonces él despertó, esperen, nos están usando. Nos están usando. Entonces, mi gente, así solamente empieza la historia. Vamos a continuar, miren. Aquí se pone más seria la cosa. El señor Enriquillo, al ver que no le hicieron caso, que lo utilizaron, pues se armó de valor. Tomó a un grupo de personas de sus mismos seguidores, porque tenía muchos seguidores, y se escondieron en la sierra de Bauruco. Ahí armaron varias guerras de guerrilla entre los taínos y contra los españoles. A tal punto, su esposa también lo acompañó para allá. A tal punto entonces que los españoles, al cabo de un tiempo, tuvieron que reportarlo a la corona, allá en España. ¿Para qué? Para decirle, nos están eliminando. Este grupo de taínos, o de indios quizás, si le llamaban así, en ese tiempo, o sea, que llega para la India era. Entonces, ese grupo de taínos nos están eliminando. Salen, nos atacan, o cuando vamos a atacarlo a ellos, salen de repente y nos emboscan. Y son demasiado hábiles con las flechas y las lanzas y todo eso que utilizaban, esas herramientas primitivas. Entonces, mi gente, no hubo remedio que la corona mandara hacer un acuerdo donde permitieran vivir a los taínos, incluyendo a Enriquillo, en paz con sus propias costumbres, donde pudieran hacer su casabe, hacer sus utensilios de barro, sus chozas, todo ese arte que ellos tenían, permitir que ellos continuaran con su cultura en paz. Pero hubo una condición de parte de Enriquillo, que esto tenía que ser vigente incluso si él muriera, quedando a cargo entonces 3 años luego, porque murió como a los 3 años de eso, su esposa quedó a cargo entonces de ese poder, de ese documento, que tenían que respetarlo. Pero la condición que tenían los españoles es que debían estar concentrados en una área, digamos que vamos a permitirle eso, vamos a respetar tus costumbres, pero ustedes van a quedarse en una zona específica. Ese lugar fue llamado, el nombre ahora mismo no lo recuerdo, Sabana de Boyá, me parece que. No recuerdo el nombre exactamente ahora. Más adelante te lo digo. Entonces, lo que hay es que lo dejaron en un solo punto ahí. Pero ¿qué pasa? Faltaba mano de obra. La historia va a cambiar un poquito aquí para adelantarse un poco más. Pero faltaba mano de obra porque ya los taínos como que estaban reacios a trabajar de gratis. Y simplemente ser colonizado por gente que ellos no querían. ¿A quién le gusta ser un esclavo? Bueno, si hay personas, no las hay muchas. Si existen personas así.
Entonces, a partir de ahí fue entonces que empezaron a traer esclavos de África y a lo mejor de otras partes del mundo para tratar de mantener lo que era la agricultura, porque aquí la tierra es fértil. Además de que, por otro lado, los españoles estaban saqueando todo el oro que podían y de que podían encontrar visiblemente, porque en ese tiempo no había máquinas de estas que utilizan gigantescas en la actualidad, y que aquí todavía posiblemente estén explotándola. Por ejemplo, ahí, bueno, no vamos a apuntar mucho ahí porque de minería yo no soy experto. Pero en la República Dominicana, en la española completa, hay mucho oro. Pero ¿qué pasa? Al traer esclavos de allá de África y los mismos españoles que venían aquí, traían muchas enfermedades que los de aquí no eran inmunes, no estaban inmunizados. Vamos a ver algo, si estoy grabando bien. Por lo tanto, eso estuvo diezmando la población taína. Fueron eliminando incluso a los familiares, a toda la población taína que había aquí. Entonces ahí se fue perdiendo esta raza que tenía esta tierra donde estamos pisando ahora, antes de que Colón sembrara el primer níspero para ese entonces, allá en el Santo Cerro, que está en esa montaña que tú ves ahí. La raza prácticamente disminuyó en 10 años, muchísimo. Al grado de que hoy día no se conoce ninguno. No existe ningún taíno puro aquí. Nosotros somos una mezcla entre españoles, taínos, incluso africanos. Por eso dicen el negro detrás de la oreja. Y hicieron, entonces, más adelante ya eso mucho más para acá en la actualidad. Para ese tiempo también se fueron perdiendo los taínos porque también se fueron mezclando las mujeres con los españoles, con los que venían de para allá de Islas Canarias, allá para Europa, y con los mismos africanos. Entonces como que se fue perdiendo ese linaje, esa especie o esos taínos puros. Es por eso que no hay en la actualidad. Y uno podría pensar, pero ya, si debería haber por lo menos una loma de esa aquí, de esas granotas que están allá, en la cordillera central. Uno pudiera pensar, pero es que ya hace demasiado tiempo y para que exista una civilización estable, tienen que tener más de 100 ejemplares por lo menos. Por la consanguinidad, porque podrían, tú sabes, eso de incesto y todo eso. Debe haber muchos ejemplares diferentes para que la raza prevalezca sin deformaciones. Es un tema muy complejo de que no quiero realmente hablar. Pero por eso es que en la actualidad no hay ni siquiera esa montaña, o al menos no se ha descubierto. Ojalá existieran esas personas de ese tiempo. Entonces, más para acá en la historia, mucho más para acá, ha pasado de todo en esta isla. Pero mucho más para acá, entonces, hicieron una estatua en honor a Enriquillo. Sí, eso todavía está. Una estatua, tiene una rotonda. Yo he hablado sobre esa provincia en el canal de geografía. Y el color de nosotros, de nuestra piel, si tú ves que es un poco clara, es porque nuestra mezcla es más de los taínos y españoles, en especial los que vienen de Isla Canaria, los europeos, de esos lugares de Isla Canaria, que son un complejo de islas. Por eso tú ves que la piel de nosotros es un poco más clara, a diferencia de los haitianos, aquí en esta misma isla, los que están en Haití, porque su origen es distinto al nuestro. Si bien también está mezclado con los africanos, su origen es más francés y africano. Entonces su piel es más oscura por esa razón, más oscura que la nuestra. Además de que ellos, bueno, la historia de ellos es diferente, si quieres se la puedo contar. ¿Y qué le pareció todo esto que le contamos sobre Enriquillo?
¿Sabes por qué recibe un lago que hay para allá, para la zona más proximal a Haití, del lago Enriquillo? ¿Tenías idea de ese lugar donde ellos vivieron? ¿Sabías tú que vivían en esta tierra? De lo valiente que era él y lo guapo y lo que exigía su derecho. Acuérdense que era un tipo estudiado, estudió. Y hoy día, miren, ahí están esos muchachos, por ejemplo, volando chichigua, y a lo mejor ni tienen idea de ese personaje que existió justo en estas tierras. Y es bueno, mi gente, conocer su historia, nuestros orígenes. Cómo cambió tanto nuestra historia de esos momentos de donde vivía ese cacique. Porque la historia de su tía es también fascinante. De hecho, Enriquillo se casó fue con una nieta de Anacaona, una nieta de su tía. Eso de la historia es increíble. Si le encantó, déjenmelo saber en los comentarios. Yo soy Greco. Nos vemos pronto.